o para que algún organismo se considere como un ser vivo o se le denomine ser vivo como tal, pues debería de cumplir las características que mencionamos el día de ayer. Y esta que es la última. Entonces, la reproducción es prácticamente la producción de nuevos individuos. Ustedes ya saben que cada descendiente de un organismo pues va a ser muy similar al progenitor. ¿Por qué? Porque ellos no van a ser idénticos, salvo que sea por una especie de división asexual, pues ya sabemos que el descendiente de esa forma, pues ya va a ser idéntico al progenitor, porque no hay ninguna recombinación de genes, no hay unión de gametos de distintos progenitores, etcétera. En este caso, pues los descendientes van a ser similares a los progenitores. Obviamente van a tener rasgos en común, por ejemplo, cabello, algunos van a tener cabello, van a tener ojos, narices, boca, dientes, brazos, etcétera. Salvo que ocurra alguna mutación, pero es cosa muy rara. Entonces, esa sería prácticamente la última característica de los seres vivos, la reproducción, que es prácticamente la producción de nuevos individuos y con las características que ya mencionamos anteriormente, que van a ser similares a los progenitores. Y así sucesivamente, cuando se reproduzcan de nuevo los descendientes, pues van a producir nuevos descendientes que van a tener características similares a ellos. Entonces, esta sería la última característica que deberían de tener un ser vivo al momento de estudiarlo. Si no cumple con cualquiera de estas características, pues ya descartamos que sea un organismo. Veamos acá, también vean el bebé gorila, pues tiene características similares a la mamá, el tamaño, el color de pelaje, cantidad de extremidades, cantidad de dedos, tiene oídos, una boca, dos ojos, etcétera. Y dentro de este tipo de reproducción vamos a encontrar, en este caso, dos tipos de fecundación. Cuando los organismos se reproducen, acá se los adelanté de una vez, van a haber dos tipos de reproducción. Van a estar las sexuales y la reproducción asexual. ¿Cuándo va a ser una reproducción asexual? Cuando no ocurra fecundación, cuando no haya unión de gametos. Entonces, esa sería una reproducción asexual. Por lo tanto, el descendiente del progenitor va a ser idéntico prácticamente al que dio origen a ese nuevo organismo. Entonces, obviamente, algunas características tal vez varíen en cuanto a tamaño. ¿Por qué? Porque es un pedacito lo que se está desprendiendo del progenitor, pero sigue siendo como una extensión del progenitor, si lo queremos ver de esa forma. Entonces, también dentro del tipo de reproducción asexual vamos a encontrar varios tipos, pero lo que nos interesa acá es la reproducción sexual en primera instancia. En la reproducción sexual, ¿qué características vamos a observar? Vamos a observar la presencia de una hembra y un macho. Entonces, en todos los organismos que se reproduzcan o se reproducen sexualmente, siempre vamos a encontrar este dimorfismo, que vamos a encontrar hembras y machos, hembras y machos. Entonces, en algunos casos, por ejemplo, son adaptaciones básicamente de algunos organismos, en el que algunas, ya sea anfibios, algunos reptiles, las flores, por ejemplo, pueden autofecundarse. Entonces, eso sería como que una excepción para este tipo de reproducción sexual. Entonces, son como variaciones de la reproducción sexual, pero sí ya se considera como una reproducción del tipo asexual, porque no hay unión de gametos. Entonces, cuando hablamos exclusivamente de la reproducción sexual, como ya sabemos que hay una fecundación, es decir, tiene que haber unión de gametos masculinos y gametos femeninos. ¿Cuáles van a ser esos gametos? El gameto masculino va a ser el espermatozoide y el gameto femenino van a ser los óvulos. Entonces, para que ocurriera prácticamente fecundación, obviamente estos gametos tienen que unirse, se unen, el esperma entra en la capa, en las membranas del óvulo para insertar su núcleo y para que cada uno de los homólogos, es decir, los cromosomas que tengan estos gametos en su núcleo, se unan
y empiecen a producir una especie de complejo llamado cigoto que va a ir dividiéndose por mitosis hasta formar un nuevo embrión. Entonces, y luego del embrión a un feto, etcétera, hasta dar lugar a un nuevo organismo. Entonces, ¿cómo van a ocurrir estos tipos de fecundación? En el reino animal vamos a encontrar dos tipos. Vamos a encontrar prácticamente la fecundación externa y la fecundación interna. ¿Cuándo vamos a encontrar fecundación externa? Cuando las hembras y los machos, pues prácticamente lo que van a hacer es ovipositar los huevos sin haber sido fecundados y los machos lo que hacen es prácticamente venir y liberar el esperma para que el esperma nade y fertilice prácticamente los huevos. Esto es principalmente lo vemos en los peces y en algunos anfibios, también ocurre, bueno, en los anfibios creo que ocurre este tipo de fecundación, donde la hembra pone los huevos y a los machos pues ya liberan prácticamente todo el esperma para que esto ocurra. Entonces, lo mismo ocurre en los peces. Es un tipo de fecundación que es exclusivamente de aquellos animales que son marinos. Entonces, obviamente esto acá exceptuamos a los mamíferos que son marinos, a las ballenas, los delfines, este, en este caso los cetáceos. Pero vamos a ver particularmente que todos los peces que habitan en el mar, tanto en los ríos, en riachuelos, lagunas, etcétera, van a realizar este tipo de fecundación externa. Luego sigue la fecundación interna, donde prácticamente los espermatozoides o los gametos masculinos necesariamente tienen que ser depositados en el interior de la hembra. Esto para asegurar prácticamente la fecundación del, del óvulo o la fertilización del óvulo. Entonces, esos son los dos tipos de fecundación que vamos a encontrar. Veamos acá que en la reproducción sexual necesariamente tienen que ser dos células diferentes, un gameto masculino y femenino, para que ocurra prácticamente este tipo de reproducción. Cuando ocurre este tipo de reproducción, pues hay recombinación de genes, hay mayor diversidad de genes y obviamente la expresión del genotipo en el fenotipo de los descendientes pueda que varíe, pero va a depender mucho de la dominancia de estos genes. Entonces, eh, reproducción sexual, tiene que haber fecundación. Vemos acá en el caso de los humanos, un espermatozoide y un óvulo deben de unirse para poder realizar el proceso de fecundación y luego producir un cigoto. El cigoto produce un embrión y luego se desarrolla hasta formar un feto, hasta llegar al punto en el cual esté listo para poder ser expulsado del organismo de la mamá. Y mencionamos lo de la reproducción asexual. En la reproducción asexual, recuérdense que es es un fragmento del progenitor lo que se desprende y va a dar origen a un nuevo organismo. Acá, pues, podemos hablar que son organismos idénticos porque no hay ni siquiera unión de dos tipos de célula. Sin embargo, vemos que sí hay un proceso de reproducción porque se van multiplicando o separando para formar nuevos organismos. Entonces, vamos a encontrar tres tipos principales. Entonces, vamos a encontrar la división binaria, que la encontramos mayormente en, en organismos unicelulares, es decir, las bacterias procariontes, son procariotas, son organismos procariotas o son células procariotas. ¿Por qué? Porque son unicelulares y carecen de un núcleo bien definido. Entonces, todos los organismos que son bacterias, por ejemplo, van a realizar su proceso de reproducción asexual a través de fisión binaria o división binaria. Cualquiera de esos dos términos es correcto. También hay una especie de comunicación. Estas células procariotas, también pueden no reproducirse de una forma sexual, sino que esto es un paréntesis lo que yo les voy a decir. Las bacterias también tienen la capacidad de poder intercambiar genes. ¿Cómo lo hacen? A través de unas estructuras llamadas pelos sexuales. Entonces, los pelos sexuales lo que hacen es prácticamente comunicar a estos organismos y intercambiar genes. Con esto, pues, ya se diversifica prácticamente
el genoma de estos organismos. ¿Esto para qué lo harían? Pues para poder generar resistencia ante cualquier agente químico para poder suprimir o eliminar las poblaciones de estos. Entonces, eso es como que un paréntesis nada más, pero principalmente su proceso de reproducción es por fisión o división binaria. Luego vamos a encontrar prácticamente la gemación. Otra característica de la fisión binaria es que los organismos que se producen van a ser casi que de igual tamaño, van a ser genéticamente iguales, pero de igual tamaño. Luego vamos a tener la gemación. La gemación la vamos a encontrar en algunos organismos también un poco ya complejos o también como unicelulares, podría mencionarles, como los protozoos principalmente. Ellos lo que hacen es dividirse por gemación. Vean la gráfica. En la gráfica únicamente lo que hacen estos organismos es desprender un pedazo nada más de ellos, pero siempre y cuando compartiendo el material genético que tiene todo el genoma del organismo progenitor. Entonces le transfiere esa herencia, por decírselos de esa forma, para que este organismo crezca y tenga todas las instrucciones para poder desarrollarse, fabricar todas las proteínas, enzimas, etcétera, para que se adapte a su medio y de nuevo vuelva a tener el mismo tamaño del progenitor y luego este mismo organismo va a volver a dividirse o reproducirse por gemación. Y luego tenemos lo de las esporas. Este proceso de esporas es particularmente visto, por ejemplo, en los hongos. Para los estudiantes que vieron el tema de hongos, no sé si sean aquí de la sección B, entonces recuérdense que en los hongos hay unas células que se desarrollan y prácticamente forman esta estructura. En su interior lo que hacen estas células es a través de, a través de mitosis, se van multiplicando hasta formar estas estructuras esféricas diminutas que nosotros vemos en el interior. Luego estas estructuras se denominan esporas y cada una de estas estructuras van a formar otro nuevo organismo. Entonces es una forma de reproducción asexual. Obviamente, dentro de los hongos vamos a encontrar que tienen la capacidad de reproducirse de forma sexual también, donde van a combinar sus núcleos para formar nuevas esporas. Entonces, las esporas siempre van a ser haploides, nunca van a ser diploides jóvenes, las esporas son haploides, es decir, son 1N, tienen la mitad del juego cromosómico de los hongos. Y vemos este otro, que es la fragmentación. La fragmentación viene siendo una especie como que de gemación, pero en la fragmentación, pues prácticamente ya el organismo es grande y lo que hace es como que generar pequeñas celdas para poder desprenderlas y cada fragmento del mismo organismo pues va a producir otro nuevo organismo. Entonces vemos, se les coloca siempre esta particular imagen del parásito este que es una tenia que habita en nuestros intestinos y cada uno de esos fragmentos que ustedes ven pues puede dar origen a un nuevo organismo. Entonces cada uno de esos fragmentos, pues obviamente está constituido por varias células. Cada uno de esos fragmentos no es solo una célula, sino que son varias células que conforman a este organismo. Este gusano ya es un organismo pluricelular, no es un organismo unicelular, ya estamos hablando de organismos complejos. Entonces, cada uno de esos fragmentos pues va a dar origen a un nuevo organismo. Entonces, ¿dónde vamos a ver más de este tipo de reproducción asexual por fragmentación? En los vegetales. ¿Qué pasa si ustedes toman un fragmento de rosal, es decir, un esqueje de rosal y lo siembran? Pues es probable que pues, esqueje de rosal vaya a germinar y aparentemente, pues, va a parecerse al rosal donde ustedes lo tomaron. Y sí, efectivamente, el fragmento que ustedes tomaron y trasplantaron y vieron que pegó, por decírselos así, va a ser idénticamente o genéticamente idéntico al progenitor. ¿Por qué? Porque no hubo ningún proceso de reproducción sexual donde tuvo que intervenir el polen y los óvulos de la flor. Entonces, eh, los esquejes son idénticos a los progenitores.
Está el otro ejemplo de las planarias. Las planarias son un tipo de gusanos planos. Eso lo vamos a ver en el reino animal. Entonces, estas planarias tienen la capacidad, pues prácticamente de dividirse por fragmentación. Cada fragmento que ustedes le quiten a estos animalitos, pues va a convertirse de nuevo en otro ser. Lo mismo ocurre con los gusanos. No sé si ustedes han visto los gusanos o las lombrices de tierra. Las lombrices de tierra, ustedes ven, la parten a la mitad y cada mitad pues va a regenerarse y se va a convertir en un nuevo gusano. Y entonces es una especie de reproducción asexual por fragmentación. Son fragmentos del organismo que se van separando, desprendiendo para producir un nuevo organismo complejo que pueda tener las características que mencionamos anteriormente. Por ejemplo, las estrellas de mar realizan también este tipo de reproducción asexual por fragmentación. Las esponjas también, las esponjas marinas, también realizan ese proceso. Aunque las esponjas pueden reproducirse de forma sexual, así como también estas lo tienen, pero se les hace más fácil reproducirse asexualmente. ¿Por qué? Porque estas, con un brazo que se les caiga o alguna roca que se les caiga y se desprende un brazo, pues va a dar origen a una nueva estrella de mar. Eh, Dentro de la reproducción asexual de las plantas vamos a ver varios tipos. Repito, jóvenes, si tienen alguna duda o algún comentario, pues pueden interrumpir la clase, no hay ningún problema. Entonces, eh, veamos lo siguiente en la reproducción asexual de las plantas. Vamos a principiar con lo siguiente. Vamos a ver que este tipo de reproducción, vean acá, los estolones, pues prácticamente son tallos modificados. Vean acá, cada prolongación pues va siendo una especie de tallito que va a generar una nueva planta. Entonces, el estolón está sobre la superficie del suelo. Entonces, las fresas, por ejemplo, se reproducen asexualmente a través de este método o adaptación que ellas desarrollaron este, hace muchos años y vean cómo es que ellas generan este tipo de estolón. Cada estolón pues va a seguir creciendo cuando el estolón pues ya dé o genere una nueva yema con raíces y todo, pues va a seguir creciendo, se va a ir elongando como que si fuera una especie de bejuco. Entonces, y así es como se aprovecha prácticamente la obtención de nuevas plantas a través de la fragmentación. En Agustín también realizan este tipo de reproducción a través de los estolones. Luego de esto siguen los rizomas. Recuérdense que los rizomas son tallos subterráneos. Son como los estolones, solo que están debajo del suelo. Vean acá que prácticamente los estolones son tallos modificados y prácticamente en cada uno de los nudos del rizoma pues se va a generar una nueva yema que va a dar origen a una, aparentemente a una nueva planta, pero es prácticamente un nuevo, este, viene siendo como una nueva ramita. Entonces, esa nueva ramita que va a emerger del suelo, pues va a producir ya sean las flores o el tallo que nosotros deseamos. Por ejemplo, en el caso del bambú, es una especie de vegetal que se reproduce asexualmente a través de rizomas. Entonces, cada tallo que ustedes ven emergidos en la superficie del suelo, cuando ven bambú, es prácticamente una rama que se originó de la yema del nudo del rizoma. Entonces, eso es lo que ustedes van a observar. La otra adaptación que las plantas presentan ante la, perdón, al momento de no hacer la reproducción sexual, van a ser los bulbos. Los bulbos, pues prácticamente van a ser tallos modificados que se van a especializar también en el almacén de sustancias. Donde vamos a observar los bulbos, van a ser eh, estas estructuras que parecen este, circulares o esféricas, son esféricas, mejor dicho, en la base de las hojas. Entonces,
Cada uno de uno de estos bulbos, pues va a estar conformado por estas capas. Estas capas se les llaman catáfilas. Y vean acá, si ustedes son observadores y ven prácticamente esta parte de la cebolla en la base, ahí es donde está la yema. La yema se origina hasta acá, donde ustedes ven esta cebolla partida, hasta en la base hay una especie, un espacio blanco, muy blanco. Ahí es donde está la yema, es la que da origen a todas las hojas que ustedes ven salir de una cebolla, todas las hojas que ustedes, o el tallo que ustedes ven salir de un lirio, de una, este, no sé cómo se llama de un búcaro, perdón. Estas plantas que ustedes ven acá son búcaros y los búcaros se reproducen por bulbos asexualmente. El agapanto también se reproduce a través de bulbos, aunque el agapanto tiene la capacidad de reproducirse asexualmente, forma semillas y esos son los dos tipos que estas presentan. Al igual que el ajo también produce este tipo de estructuras y son estructuras de almacenamiento. Y una característica particular que van a tener estos bulbos, algunos van a tener un aroma así muy azufrado. Van a almacenar ciertas sustancias o compuestos de azufre. Entonces, si ustedes, por ejemplo, arrancan una planta presenta bulbos, por lo regular a veces tiene este olor característico que uno dice, bueno, esto huele un poquito a cebolla, ¿va? Pero es por el tipo de sustancias que estas plantas van almacenando en los bulbos. Luego de esto, pues vemos lo siguiente, las otras plantas de importancia económica para la agricultura van a ser estos lirios y los tulipanes. Estas dos especies de plantas pues están aprovechadas para la producción de plantas ornamentales y su exportación hacia el mercado extranjero. Los lirios pues son utilizados mayormente en aquellos países nórdicos donde las condiciones de clima pues como ustedes sabrán hay mucho frío y limita mucho la producción de plantas ornamentales. Entonces se les hace mucho más fácil importarlas desde acá en nuestro país para poder comercializarlas allá en esos países. Lo mismo sucede con los tulipanes. Estas dos especies de plantas pues se reproducen a través de bulbos. Luego de esto siguen los cormos. Los cormos vienen siendo como los bulbos, con la gran diferencia que los cormos no tienen catáfilas. Vean que la estructura esférica es carnosa por dentro. Y vean que la parte central, ahí encontramos nosotros la yema o el meristemo apical que va a producir prácticamente las hojas que nosotros vemos y también la flor que va a emerger de estas estructuras. Otra característica de los bulbos es que los bulbos acá, no se los mencioné, los bulbos tienen la capacidad de poder dividirse a la mitad. Ustedes ponen una cebolla por mucho tiempo ahí, van a ver que esa cebolla poco a poco va a ir reduciéndose a la mitad para formar de nuevo dos bulbos. En cambio, en los cormos, los pequeños cormos nacen prácticamente en la base, van a nacer en esta parte. Lo que voy a hacer es ampliar esta parte. Solo voy a salir. Ahí estamos. Es justamente en esta parte. La característica de los cormos jóvenes es que los pequeños cormos van a empezar a aparecer en estas partes. Son, aparecen prácticamente en la base de estas estructuras llamadas cormos. Y luego tenemos qué especies van a reproducirse a través de cormos, pues van a ser los gladiolos y van a ser, por ejemplo, el banano. Se considera que el banano pues tiene esta característica de reproducción a través de cormos. Luego de esto vamos a tener las estructuras llamadas tubérculos. Los tubérculos también son tallos modificados, al igual que los cormos, al igual que los bulbos. Y principalmente una de las especies representativas que presenta estas estructuras van a ser las papas. Todas las especies o variedades de papas van a producir tubérculos y vamos a encontrar de diferentes colores, muchos colores y tamaños. Entonces,
Veamos lo siguiente. En los tubérculos, al ser tallos modificados, pues vean cómo van haciendo o desarrollando las yemas vegetativas. En cada uno de estos tubérculos, pues van a haber pequeñas yemas que van a dar origen a un nuevo tallo. Y después del origen de estas yemas de forma vegetativa, lo que van a hacer es producir raíces y de nuevo van a dar origen a una nueva especie, perdón, una nueva planta. Entonces, así sucesivamente van este, formando esta parte. Luego tenemos a esta planta. Es una planta ornamental, también se reproduce a través de tubérculos, si no estoy mal, es una azucena, si no estoy mal, no me recuerdo el nombre de esta planta, pero si ustedes la ven, tiene esta característica. Sus flores son parecidas, a un girasol, son grandes, unas flores son enormes, tienen un aroma muy característico. Y vean lo siguiente, estas no son para nada relacionadas con las papas, no son ni siquiera pertenecientes a la misma familia taxonómica, pero vean lo siguiente, forman estructuras muy semejantes. En este caso, estas plantas lo que hacen es crear estas estructuras que parecen como raíces, modificadas, pero en realidad son tallos modificados. Que si ustedes toman un pedazo o fragmento de esto y lo ponen en el suelo, pues brota, va a dar origen a una nueva planta. Entonces, luego de esto vamos a ir directamente a las formas de reproducción asexual en las que ya existe intervención del hombre. Las mencionadas anteriormente, pues son adaptaciones que las plantas han desarrollado de forma evolutiva. Y en este caso, pues ya son técnicas que nosotros los humanos hemos desarrollado con la finalidad de aprovechar estas plantas. Eh, Luego de esto, pues veamos lo siguiente. ¿Qué tipos de reproducción asexual el hombre ha realizado en las plantas? La reproducción a través de estacas o esquejes. Los esquejes, pues, sí son prácticamente lo mismo que las estacas. Simplemente de forma más técnica o más profesional se utiliza el término esqueje. Entonces vean lo siguiente, únicamente se cortan pequeñas porciones, ya sean de los tallos o ramitas de las plantas de interés, y lo que se hace es colocarlas a través de un sustrato. El sustrato viene siendo prácticamente le hace al suelo o la mezcla de suelo y arena donde nosotros vamos a insertar estos fragmentos vegetales que obtuvimos de plantas que vamos a propagar. Entonces, la técnica de propagación va a depender mucho de la especie. Siempre nosotros debemos de considerar y utilizar aquellas ramas o tallos ya un poco leñosos y donde no haya tampoco un engrosamiento tan exagerado de estos tallos, porque a veces las plantas no pegan. Eh, y también debemos de considerar el tipo de especie. La otra técnica que se utiliza para la propagación de plantas van a ser los acodos. Los acodos, pues, vienen siendo una técnica en el cual se hace la remoción de una porción de la corteza de la rama del vegetal para luego aplicar hormonas en este caso. ¿Qué tipo de hormonas vamos a utilizar en este caso para enraizar esta porción del vegetal del cual nosotros tenemos interés? Es la utilización de las auxinas. Recuerden que las auxinas promueven la división celular y promueven la formación de nuevas raíces. Entonces, al ser una técnica donde se utilizan auxinas, lo que se va a hacer es la producción de raíces adventicias. Luego de realizar esta técnica, pues ya la planta es trasplantada y de nuevo se generan otra nueva planta a partir de una planta ya madura. La otra técnica van a ser los injertos.
Los injertos son técnicas que se han ido mejorando con el paso del tiempo y prácticamente lo que sucede en el injerto es la propagación de plantas, donde nosotros utilizamos plantas patrones y las plantas del cual nosotros tenemos interés. La planta patrón va a ser siempre aquella planta rústica que se adapta a condiciones de suelos muy duros, suelos muy secos, en donde una planta ya mejorada no resulta al momento de ser sembrada en esos lugares, no pegan, por ejemplo. Entonces lo que se hace es utilizar patrones y esos patrones vienen siendo todas aquellas especies mejores adaptadas o plantas criollas que se han utilizado y se han adaptado bajo esas condiciones. Entonces se utiliza un patrón y luego se inserta la yema o la vareta, en este caso, si se hace el tipo de injerto, como en este caso, lo que vemos acá en esta imagen, que está a su derecha, es un injerto en mango. Acá se utiliza una vareta, en este caso se utiliza una porción del tallo, el cual se inserta en este otro tallo perteneciente al patrón para poder dar lugar a una nueva planta que a nosotros nos interesa, ya sean en la floración, es decir, que nos den rosas, por ejemplo, esta imagen que está a su izquierda es un injerto en T invertida en rosales. Entonces, este injerto lo que nos ayuda es prácticamente generar flores de diferentes colores en una misma planta. También se pueden hacer injertos prácticamente en especies que pertenecen a la misma familia. Por ejemplo, una papa y un tomate vienen siendo pertenecientes a la misma familia taxonómica. Entonces, tienen en cierta compatibilidad para poder realizar este tipo de procesos. Luego de esto vamos a seguir con las pruebas de evolución. No sé si tengan alguna duda acerca de la reproducción, muchachos. Pregunto. ¿Alguien ahí que tenga alguna duda? No, Inge, gracias. Muy bien, vamos a seguir entonces. Luego de esto siguen las pruebas de evolución. Veamos acá. La primera prueba de la evolución es la prueba paleontológica, donde nos indica que a través de los registros fósiles o hallazgos de huesos fosilizados, prácticamente se hace o se interpreta que en su momento o hace miles o millones de años, pues prácticamente existieron otros organismos. Entonces, el fósil es prácticamente la evidencia de un organismo que habitó hace muchos años atrás. Entonces, prácticamente el resto del cuerpo de este organismo, pues, es preservado durante todo el tiempo a través del proceso de mineralización, es decir, que los minerales ingresan a través de los huesos o prácticamente adquieren la estructura del organismo fosilizado y obviamente con el paso del tiempo eso es lo que van descubriendo los paleontólogos y lo que nosotros observamos en los museos, por ejemplo, no son huesos en realidad, sino que son huesos ya mineralizados, ya están fusionados con otros minerales. ¿Y qué vamos a obtener acá? Pues vamos a obtener ya sea registros fósiles de huevos, heces de animales, fragmentos de la piel, por ejemplo, el ámbar que preserva también algunos organismos que vivieron hace muchos años, principalmente artrópodos como los insectos. El ámbar viene siendo prácticamente una especie o un tipo de resina proveniente de aquellas coníferas que habitaron hace millones de años. Entonces, acá pues dentro de estas pruebas hay unas evidencias en las cuales nos hacen o los científicos hacen que las personas crean que existieron otros organismos hace muchos años. ¿Cómo es que ellos hacen evidenciar todo esto? El ámbar, como ya habíamos mencionado, que deja o atrapa prácticamente algunos organismos y con su descubrimiento, eh, a- cuando se explora el subsuelo, pues prácticamente van siendo escarbados y expuestos para su estudio. Así como también algunos organismos caen en turbas y prácticamente estos quedan fosilizados de alguna manera
bajo condiciones frías y el organismo se fosiliza de una forma adecuada, así como vemos este pequeño mamut que es una momificación y obviamente si no se hubiera descubierto de aquí a unos, qué sé yo, unos millones de años, quizás este cuerpo de este mamut haya sido fosilizado por completo, pero en este caso es una especie de momificación eh, que nos da indicios de que sí existieron otros organismos que prácticamente eran ya sea de mayor tamaño, tenían características muy diferentes o distintivas a las especies que nosotros conocemos actualmente. Los estromatolitos son prácticamente conglomerados de algunas cianobacterias, prácticamente parecen rocas, pero en realidad son estructuras o son vestigios prácticamente o restos de estos animales que fueron ahí yendo agrupándose, fueron como una especie de coral. Estos organismos unicelulares formaban colonias y conforme iban creciendo, pues obviamente iban depositando y absorbiendo prácticamente el, el dióxido de carbono, transformándolo prácticamente en carbonato de calcio, lo iban almacenando y iban formando prácticamente esas estructuras que nosotros conocemos como estromatolitos. También están los trilobites, algunos fósiles, algunas vértebras de otros organismos que prácticamente han sido descubiertos y lo que nos da indicios de que sí existieron organismos antes que nosotros. Y vemos acá los tipos de fósiles que podemos encontrar, por ejemplo, de un dinosaurio. Los paleontólogos han encontrado huevos fosilizados, heces fosilizadas, huellas de dinosaurios y impresiones de la piel. Es prácticamente donde los dinosaurios han tenido contacto con ciertas superficies de, de arcilla, las cuales han dejado prácticamente este, impresas prácticamente las características de su piel y obviamente esa arcilla con el paso del tiempo quedó intacta y fue descubierta por los paleontólogos. Y eso sí viene siendo una forma de evidencia de que sí existieron organismos antes que nosotros. Luego de esto, pues vemos lo que sería la anatomía comparada. Entonces, la anatomía comparada es prácticamente la comparativa en la estructuración y forma de algunos órganos de los organismos y prácticamente vamos a encontrar dos tipos. Vamos a encontrar aquellos órganos que vienen siendo análogos y aquellos órganos que vienen siendo homólogos. Por ejemplo, los órganos análogos son aquellos órganos que se han desarrollado en algunas especies que han tenido evolución convergente. Y los organismos homólogos, por lo regular, van a ser aquellos órganos que vienen siendo o apareciendo en aquellas especies que tuvieron una evolución divergente. Entonces, por ejemplo, en los mamíferos vamos a encontrar una característica muy principal entre ellos, que van a ser 7 vértebras en el cuello. Esas 7 vértebras las vamos a encontrar en cualquier mamífero, ya sea un marsupial, ya sea un placentario o un ornitorrinco. Siempre vamos a encontrar esa característica peculiar en ellos. Y también vamos a Ingeniero, encontrar, ajá, en los órganos análogos, ¿qué evolución dijo? Disculpe. son evoluciones convergentes. Gracias. Muy bien. ¿Alguien más que tenga alguna duda, jóvenes? Disculpe, ingeniero, en los órganos homólogos dijo que era evolución divergente. Ajá, así es. Muchas gracias, ingeniero. Muy bien. Vamos a seguir. Cualquier duda que tengan, pueden interrumpir la clase, muchachos. Aquí no tengo ningún inconveniente con eso. Este, sigamos con esta parte. Y vean lo siguiente. Acá órganos análogos van a ser estos. ¿Por qué se llaman análogos? Porque prácticamente van a realizar la misma función, pero van a ser de diferentes especies. Obviamente, tanto este topo es un mamífero y el insecto, que es un insecto griotopo, tiene este nombre porque también escarba como el topo. Obviamente han sido especies diferentes, vean que es un mamífero y un insecto,
tiene pelo y este es prácticamente un organismo que tiene en un exoesqueleto y, y no tiene pelos, tiene quitina en la parte exterior. Entonces, que se llaman órganos análogos porque realizan la misma función, pero no están en el mismo grupo taxonómico. Entonces, vean acá que estos organismos evolucionaron eh, o tuvieron una evolución convergente, es decir, que convergen en un espacio dado en algún determinado ambiente. ¿Cuál va a ser el lugar donde estas especies convergen? Va a ser en el suelo, es decir, donde ellas eh, no interactúan entre sí, sino que ellas se han adaptado. Entonces, ¿cuál va a ser el lugar de convergencia que tuvieron estos organismos? Pues va a ser el suelo. Entonces, obviamente han desarrollado estructuras u órganos que les permitan prácticamente escarbar debajo del suelo y poder refugiarse. El grillo se refugia debajo del suelo, ya sea para buscar alimento o alimentarse de raíces o de pequeñas larvas de otros insectos. Y el grillo topo, el topo, perdón, es un mamífero, pues excava para poder alimentarse de raíces y también alimentarse de algunos otros organismos como las lombrices, e inclusive puede alimentarse del mismo griotopo. Entonces tienen evoluciones convergentes, pero tienen órganos análogos que vienen haciendo la misma función, pero pertenecen a diferentes especies animales. Luego de esto tenemos los órganos homólogos. Los órganos homólogos van a ser aquellas estructuras u órganos que van a tener una gran semejanza entre sí. Obviamente, estos órganos homólogos van a ser divergentes en cuanto a las funciones que vayan a desempeñar. Entonces, estos órganos homólogos particularmente los encontramos en aquellas especies que tuvieron una evolución divergente. ¿Por qué una evolución divergente? Porque a partir de un ancestro en común, estas dos especies de mamíferos como el delfín y el murciélago, pues partieron a partir de un ancestro en común. Quizás haya sido un ancestro que fue terrestre, que caminaba en la superficie del suelo, pero cada uno de los linajes de este ancestro en común, pues uno se desarrolló y se adaptó bajo condiciones marinas y el otro pues en condiciones eh, de poder volar, poder cazar sus alimentos en el aire y se alimentar de insectos voladores, pero la gran particularidad es de que ellos en sus articulaciones o sus vértebras, mejor dicho, en la cantidad de huesos que ellos presentan, pues vamos a encontrar los mismos huesos. Obviamente el tamaño y la forma van a ser diferentes porque vean acá las extremidades de un murciélago y las aletas de un delfín, pues prácticamente están adaptadas bajo condiciones diferentes. El delfín va a tener extremidades adaptadas para poder nadar y poder desplazarse con mucha facilidad en el agua o en el mar. Y el murciélago es pues, sus huesos están diseñados prácticamente para poder eh, acaparar o tener mayor superficie y poder volar en el aire. Entonces, van a ser prácticamente órganos que van a tener las mismas cantidades de vértebras, si lo queremos ver, esto es más enfocado en función a las vértebras. Vamos a encontrar la misma cantidad de vértebras, el mismo tipo de vértebras, pero van a estar modificadas, van a ser diferentes tamaños, pero eso da indicios a que estas dos especies en algún momento del proceso evolutivo fueron originadas por un ancestro en común, mientras que aquellos organismos que presentan órganos análogos, pues no tienen nada en común, no tienen ningún ancestro en común y únicamente fueron resultado de un proceso de evolución convergente, mientras que aquellos organismos que tienen órganos homólogos son resultado de una evolución divergente. ¿Por qué? Porque parten de un ancestro en común. Veamos acá que el humano tiene coxis, que viene siendo prácticamente la estructura ósea que tienen algunos mamíferos con cola. Entonces tenemos mucha relación con ellos. Así como también tenemos acá viene siendo la coxis, pues la coxis en realidad es un órgano vestigial. ¿Por qué? Porque no desempeña alguna función. En algún momento de nuestra historia evolutiva, quizás nuestro ancestro en común, el eslabón perdido que llaman por ahí,
quizás tuvo cola y en alguna especie de recombinación genética o mutación, pues se perdió esta estructuración, se encogió y obviamente nosotros ya no presentamos cola al momento de nacer. Lo mismo sucede con el apéndice. El apéndice es un órgano vestigial y prácticamente en algunos animales, por ejemplo, las vacas, las gallinas, el apéndice es prácticamente el ciego, recibe el nombre de ciego en los animales. ¿Y qué hace ese órgano llamado ciego en los animales? Lo que hace es almacenar una gran cantidad de microorganismos para poder degradar cualquier tipo de sustancia o alimento que nosotros ingiramos. Entonces, en el caso de nosotros viene siendo un órgano vestigial, no se sabe qué función desempeña, pero si cae alimento en él, pues nos genera problemas, nos genera lo que sería esta afección llamada apendicitis y hay que remover prácticamente el apéndice. Acá hablamos prácticamente de los delfines, entonces acá, pues ustedes recuerdan que los mamíferos van a tener 7 vértebras y acá lo que se ve es prácticamente un órgano vestigial llamado pelvis. La pelvis en los delfines, pues sigue estando presente, aunque no desempeña una función como tal. ¿Por qué? Porque la función o el principal motor de impulso de los delfines viene siendo su colita. Entonces, la pelvis siempre va a aparecer, al igual que en las ballenas, al igual que en los cachalotes, las ballenas azules, las orcas, por ejemplo, va a seguir apareciendo, pero no desempeña una función como tal. Y acá está la cintura pélvica, que es la pelvis presente en ballenas. Y son restos o vestigios que van manifestando estos animales y con esto se da indicios de que su ancestro en común en algún momento tuvo locomoción, caminaba en 4 patas y se arrastraba, pero en algún momento decidió internarse en el mar y desarrolló estas adaptaciones que serían la cola y las aletas laterales, que vienen siendo sus brazos. Luego de esto sigue la embriología, que es otra prueba de que nosotros venimos siendo parte de un proceso evolutivo. Entonces, ¿qué nos dice la embriología? Pues prácticamente que todos los vertebrados, en este caso todos los vertebrados, si nosotros nos enfocamos directamente al grupo taxonómico de los vertebrados, vamos a ver indicios de que nosotros partimos o algo nos da indicios de que nosotros venimos o partimos de un ancestro en común, ya sean anfibios, ya sean peces, ya sean ranas, ya sean canguros, koalas, etcétera. ¿Por qué? Porque acá se muestra prácticamente que los embriones empiezan a tener características muy en particular, se muestran rasgos de branquias, lo que nos da indicios de que en algún momento nuestro ancestro en común, a través de nuestra historia evolutiva, pues fue acuático, presenta branquias y ahí nos dan prácticamente una idea de que nosotros nos parecemos en nuestro estado temprano de desarrollo a nivel de embrión, parecido a otras especies. Y vemos acá que prácticamente son embriones diferentes y vemos que acá hay embriones de peces, salamandras, tortugas, aves, eh, este, algunos otros mamíferos hasta llegar hasta donde nosotros que somos los humanos. Entonces tenemos esta similitud acá. Acá hay una especie de teoría que es la de la recapitulación, donde nos indica lo siguiente, que la ontogenia recapitula a lo que sería la filogenia. ¿Qué es la ontogenia? La ontogenia es una especie de ciencia, es una ciencia que estudia prácticamente el desarrollo de los organismos desde la fecundación hasta su senescencia. La senescencia es su muerte, hasta que se muera. Entonces estudia desde que se ocurre la fecundación de un organismo hasta que éste se muera. Eso es lo que estudia la ontogenia. Entonces, ¿por qué recapitula la filogenia? Porque como se menciona, que desde que hay fecundación, se va estudiando prácticamente todo esto, pues ya nosotros lo que vemos es lo siguiente, el desarrollo del embrión, vemos las características distintivas que nos asemejamos a otros y prácticamente la filogenia lo que hace es estudiar el desarrollo evolutivo en este caso
la historia evolutiva, mejor dicho, de los organismos, es decir, cuál fue su ancestro en común, cuáles fueron las otras especies derivadas del ancestro en común, qué otras especies dieron origen a estas derivaciones que partieron del ancestro común. Eso es lo que estudia la filogenia. Establece relaciones a partir de un ancestro en común y prácticamente viene estudiando toda la historia de estos organismos que dieron origen a otras especies. Entonces vemos acá la comparación del cien pies. El mil pies vienen siendo prácticamente especies como que iguales, pero en realidad pertenecen a diferentes categorías taxonómicas. Una es filópoda y la otra es diplópoda. Y obviamente van a variar en cuanto a sus hábitos alimenticios. Y luego vemos lo siguiente, la recapitulación anatómica y bioquímica. Dentro de la recapitulación anatómica, pues lo que vemos es prácticamente algunas especies vegetales vienen siendo muy parecidas al momento de su germinación, entonces anatómicamente son muy parecidas, pero cuando estas desarrollan y llegan al estado adulto vienen siendo muy diferentes. Por ejemplo, las especies de pino, las especies de ciprés, por ejemplo, Juniperus, es una especie de conífera también, la utilizan mucho en ornamentos, y la especie de Taxodium cronatum, si no estoy mal, es el sabino, o ahuehuete, este es un pinus normal, y vemos que las tres especies tienen casi que la misma similitud en cuanto a su estado cuando estas germinan, pero cuando estas ya llegan a su estado adulto, pues son muy diferentes. A eso hace referencia a lo que sería la recapitulación anatómica y bioquímica. La bioquímica, perdón, la anatómica es esta. La bioquímica viene siendo esta forma. Prácticamente algunas características químicas que comparten algunos organismos. Por ejemplo, la más mencionada entre todas estas, la recapitulación bioquímica, es la forma de remoción del nitrógeno en peces, anfibios y en aves, y en los humanos también. Entonces, veamos lo siguiente. Por ejemplo, en los peces, la forma de excreción y forma de expulsión, en este caso de compuestos nitrogenados en estas especies animales, es en forma de amonio. En los mamíferos como tal, todas las especies que son mamíferos, nuestra forma de excreción de los compuestos nitrogenados va a ser en forma de urea. Y en las aves, por ejemplo, va a ser en forma de ácido úrico. Entonces, ¿por qué en los peces prácticamente se excreta en forma de amonio? Porque ellos viven en un medio acuático. Entonces, se les hace mucho más fácil de expulsar este compuesto a través de su piel. Ellos lo que hacen no es que a través de su orina expulsan esto, sino que es a través de su piel, de su epidermis, si lo queremos ver de esa forma. Esos peces tienen adaptaciones en donde este compuesto difunde muy fácilmente en su entorno que es acuático. Entonces, el amonio es altamente tóxico para nosotros los mamíferos. Entonces, lo que hacemos nosotros los mamíferos es convertir este amonio en urea. Vean lo siguiente. Acá vean que tiene compuestos nitrogenados y es una forma de excretar prácticamente los nitrógenos que son producto de la degradación de las proteínas. Entonces, obviamente nosotros destruimos proteínas, utilizamos proteínas, etcétera, pero dentro de ese uso de proteínas se generan estos desechos o compuestos nitrogenados. Entonces, nosotros como mamíferos se nos hace mucho más fácil de convertir este amonio, como no tenemos y no estamos adaptados en un medio acuático. Entonces, lo que hace nuestro organismo es que nuestro compuesto nitrogenado o los desechos sean expulsados a través del sistema urinario en forma de urea. ¿Por qué en forma de urea? Porque la urea es más estable y prácticamente se diluye muy fácilmente en el agua. Entonces, cuando nosotros orinamos, va cierta cantidad de urea. Entonces, ¿qué pasa con las aves? Las aves, al no poder tener esta adaptación o tener un sistema urinario como el nuestro, que sea una vejiga, etcétera, lo que ellas hacen es eh, excretar estos compuestos nitrogenados en forma de ácido úrico. Es una forma también estable del nitrógeno, es una molécula estable y donde se concentra mayor cantidad de compuestos nitrogenados. Entonces, lo que hacen las plantas, ellas no están, las aves, si se dan cuenta, ellas no beben siempre
casi que agua diario, sino por sus cuestiones y adaptaciones evolutivas, ellas van migrando y no andan tomando agua por mucho tiempo, porque si un ave se llena demasiado de agua, pues no va a poder volar, porque ellas también necesitan volar, no pueden llevar tanto peso. Entonces, para poder lidiar con todo ese proceso, pues ellas lo que hacen es convertir los desechos nitrogenados en ácido úrico, que es una molécula más compleja, y lo que hacen es desecharlos a través de las excretas que ellas expulsan. Recuérdense que las aves, su sistema urinario es no tan similar al nuestro, no tienen, por ejemplo, una uretra o un pene por donde excretan estas sustancias, sino que está como que al finalizar todo el sistema urinario, se combina prácticamente con el sistema de excreción donde prácticamente la orina y las excretas del ave se combinan y salen en el mismo orificio. Entonces, esa es la particularidad de ellas. Pero ¿por qué se dice que es una forma de bioquímica que se va recapitulando? Porque en los anfibios, estos dos procesos de expulsión y excreta de amonio y urea se dan en los anfibios. Por ejemplo, cuando los anfibios son renacuajos, ellos expulsan el amonio en forma a través de su epidermis. No es que tengan una excreta y un sistema urinario, no, los renacuajos lo que hacen es expulsar este compuesto como lo hacen los peces. Pero cuando estos sufren metamorfosis y se transforman en ranas o en sapos o en salamandras, obviamente ya estos organismos lo que van a hacer es expulsar estas sustancias en forma de urea. Por eso es que se llama una recapitulación o una bioquímica comparativa. ¿Por qué? Porque esta especie se denomina anfibia porque pasa parcialmente tanto en el agua como en la parte terrestre, porque ellas necesitan humedecer su piel. Entonces, ellas en su estado larval o en su estado de renacuajo liberan amonio en forma de compuestos nitrogenados en forma de amonio, perdón, y que en estado adulto lo hacen en urea. Entonces, se hace esta denominada recapitulación bioquímica que nosotros mencionamos anteriormente. Entonces, como se ha dicho anteriormente y a través de los hallazgos que hacen los científicos, lo que se deduce es que en algún momento nuestro ancestro en común o el organismo que dio origen a a las especies terrestres pasó de ser un organismo acuático a ser un organismo anfibio. Y luego de ser anfibio pasó exclusivamente a ser terrestre. Y luego de terrestre, pues algunas especies evolucionaron para poder volar, otras de nuevo regresaron al agua y otras quedaron pues prácticamente en la parte terrestre. Luego sigue esta parte que es la bioquímica comparada, sigue siendo la misma, donde prácticamente algunas especies también a nivel genético, pues pueden ser comparadas. Algunas especies guardan similitudes o guardan semejanzas genéticas a nivel de ADN. Entonces, acá pues prácticamente hay un código genético que se maneja. El código genético es prácticamente la forma en que se van a ir elaborando y ensamblando los aminoácidos de acuerdo a las bases nitrogenadas que se vayan decodificando en los ribosomas. Esto lo vamos a ver más adelante también. Y prácticamente es una forma de comparar a los organismos. Entonces, todos los organismos se manejan bajo el mismo código genético. Entonces, la información genética también va a poder ser comparada entre especies. Esto cuando, por ejemplo, nosotros encontramos especies que tengan mucha similitud entre sí, y los científicos lo que hacen es comparar el ADN para ver si hay alguna similitud entre de ellos o no hay alguna similitud entre de ellos. El código genético pues está acá, es prácticamente las formas en que se pueden fabricar cada uno de los aminoácidos que se necesitan en la célula para que funcione. Entonces acá tenemos todas las combinaciones de bases nitrogenadas para poder sintetizar lo que sería un aminoácido y luego formar proteínas.
Acá lo que se hace en la bioquímica o la comparación entre este tipo de ADN, por ejemplo, lo que nosotros vemos acá es prácticamente la secuencia de los nucleótidos conformados en el ADN de estas especies que nosotros vemos acá, desde el hombre hasta el chimpancé, hasta un cerdo. Entonces, lo que se hace es comparar prácticamente el orden y la similitud de estas bases nitrogenadas. Entonces, vean acá que es entre especies humanas tenemos obviamente mucha similitud, el 100%. Luego de esto, si nos comparamos con un tumor, vamos a tener aproximadamente un 37% de similitud y el resto ya nada. Entonces, con eso los científicos lo que hacen es ir descartando ciertas similitudes entre muchas especies. Luego de esto tenemos la otra característica que pueden manifestar algunos organismos, que es la semejanza protectiva. ¿Qué es esta semejanza protectiva? Es prácticamente algunos cambios en cuanto al fenotipo de muchos organismos, es decir, la expresión de sus características, ya sean color, tamaño, etcétera, de acuerdo prácticamente al ambiente en el cual ellas están adaptadas. Por ejemplo, algunas mariposas van a ser de color café porque el lugar donde ellas siempre van a estar reposando, descansando, va a ser un tronco color café, eso siempre va a ser así. Van a responder de acuerdo a las condiciones ambientales. Por ejemplo, el mimetismo. El mimetismo es prácticamente asemejarse a otro organismo. Entonces, el camuflaje, por ejemplo, el camuflaje es prácticamente eh, adquirir características del ambiente o del entorno en donde los insectos, por ejemplo, los insectos mejor se adapten o donde el organismo mejor pueda ocultarse de sus depredadores. Por ejemplo, una especie de camuflaje que utilizan muchos organismos es la coloración verde. Por ejemplo, en las mantis, algunas esperanzas o algunos saltamontes, siempre van a ver que ustedes, que esos animales tienen color verde. ¿Pero por qué verde? Porque ellas siempre van a estar habitando un ambiente donde la vegetación es verde siempre, no va a tener otra coloración. Entonces eso es camuflaje. Cuando es mimetismo es aparentar prácticamente la coloración de otras especies o de otro ser vivo. El aposematismo es prácticamente la intensidad o la utilización de colores llamativos, ya sea para ahuyentar depredadores o para atraer otros organismos. Son prácticamente características que los organismos van obteniendo a través de su proceso de adaptación. Entonces, por ejemplo, acá se dice mimetismo es camuflaje más aposematismo, puede ser. Por ejemplo, el mimetismo es prácticamente, como habíamos mencionado, es adquirir características para poder copiarle algunos rasgos a otros animales. Aunque acá se menciona que el mimetismo es el camuflaje más el aposematismo. Veamos acá que es un camuflaje. El camuflaje es prácticamente lo siguiente, es adaptarse o imitar las condiciones del medio en el cual estos organismos están tratando de ocultarse, o se están tratando de proteger. Por ejemplo, este pulpo adquiere coloraciones a través de los pigmentos que tienen en sus células para poder ocultarse y pasar desapercibidos en su medio. Vean que se parece como que si fuera una roca, no pareciera un pulpo. Lo mismo ocurre con estas mariposas. Acá es un proceso de camuflaje. ¿Qué pasa? Pues su camuflaje no sirve para nada. Pero ¿qué pasa si ellas se reposan sobre un tronco con abundancia de líquenes? Prácticamente acá se va a confundir, va a pasar desapercibida por sus depredadores. Acá, pues lo que vemos es aposematismo, jóvenes. Vean acá que este hongo expresa colores intensos y este color intenso que nosotros estamos viendo es una advertencia para que este hongo no pueda ser consumido por cualquier organismo. Lo mismo sucede con esta oruga, esto es aposematismo. Esta oruga, pues la verdad, no decidió ocultarse ni imitar algún otro organismo porque se sabe que esta tienen estructuras que pueden ser fatales o perjudiciales para otra especie que se lo devore.
tiene espinitas acá en todo su cuerpo que pueda inyectar alguna especie de veneno que irrite prácticamente los músculos del tracto digestivo, por ejemplo, de algunas aves, y por ende ellas tratarían de evitar comerse. Entonces, lo mismo sucede con las chinches. Los estados ninfales, esas son ninfas de chinches porque todavía no tienen las alas bien desarrolladas, pero vean que sus coloraciones son muy llamativas. ¿Qué nos está indicando este color llamativo? Es que estas chinches pues, van a expulsar una especie de sustancia que va a tener un olor fétido y también que va a ser una sustancia irritable, que va a irritar prácticamente al insecto o al ave que se lo quiera devorar. Entonces, el aposematismo es llamar prácticamente la atención. Veamos acá también otros tipos de aposematismo. Vean estas ranas que llaman prácticamente la atención. Algunas, pues, lo que van a hacer, ya sea el aposematismo, sea para poder advertir a los organismos que son dañinos o más bien para poder llamar la atención de otras especies para que puedan ya sea reproducirse o poder ser polinizadas. Y tenemos el primer tipo de mimetismo, el mimetismo batesiano. Acá una característica, como sabemos que el mimetismo es imitar las características de otra especie, acá lo que va a suceder en el mimetismo batesiano es lo siguiente. Una especie va a imitar las características de otra especie que es muy venenosa. Por ejemplo, esta coral, la que está de este lado, pues es la que tiene coloraciones rojo, amarillo y negro. Esa es una especie de coral muy venenosa, esa es la tóxica, la que mata personas. Y luego viene esta otra especie por cuestiones meramente de adaptación e imitación de otras especies. Esta viene imitando a la coral que nosotros conocemos como una coral venenosa. Esta imita prácticamente la coloración de esta, pero los patrones de color son diferentes. Pero una persona o algún animal que desconozca este patrón, pues prácticamente se asusta al ver esta otra especie. Entonces, acá en el mimetismo batesiano es la imitación prácticamente de las características de una especie venenosa por una especie que no va a ser venenosa. Entonces, la que imitan no es venenosa, es prácticamente no es nociva para algunos otros organismos. Simplemente copia estas coloraciones o estos patrones de color para poder aprovecharse de, de las características de esta especie venenosa para poder ahuyentar a sus depredadores. Lo mismo ocurre con la mariposa monarca. Prácticamente esta especie que es llamada mariposa monarca, pues lo que hace en realidad es que ella es sumamente tóxica, es decir, todo su organismo es tóxico para algunas aves. No necesariamente implica que las aves vayan a morirse cuando se las coman, simplemente les va a generar una especie de sabor desagradable cuando las aves se las quieran comer. Entonces viene otra especie muy parecida a la monarca, vean que son de tamaño diferente. Lo que hace esta especie de monarca, esta especie que aparentemente es monarca, es imitar las tonalidades de la monarca que nosotros conocemos. Y lo que sucede es que esta especie que imita, pues va también a ahuyentar a las aves, haciéndoles pensar que va a tener un sabor desagradable. Aunque esta no va a tener sabor desagradable, simplemente aprovecha los patrones de coloración de la mariposa monarca para poder no ser devoradas por sus depredadores. Entonces, en el mimetismo batesiano ya sabemos que una especie va a imitar los patrones de coloración de otra, pero siendo estas inofensivas para otras especies. Simplemente ellas aprovechan las características que ya sabemos que son dañinas esas otras especies para poder no ser devoradas por sus depredadores. Por ejemplo, en la imagen A tenemos una imagen de una mosca y en la imagen B tenemos la imagen de una abeja. Acá lo que sucede es que la mosca imita las características de una abeja. ¿Por qué? Para que la mosca no pueda ser devorada por las aves. ¿Por qué? Porque las aves, ellas conocen que las abejas son venenosas, tienen un aguijón y que el aguijón inyecta veneno
y que resulta ser irritante para las aves y eso les puede conducir a su muerte. Entonces lo que hacen estas moscas es prácticamente imitar los patrones de coloración de las abejas para poder no ser devoradas por las aves o algún otro depredador. Luego de este sigue el otro tipo de mimetismo, que es el mimetismo mulleriano. Acá, pues, lo que sucede es que especies imitan prácticamente el tipo de patrón de coloración, siendo estas especies venenosas. ¿Eso qué quiere decir? Que un patrón de coloración muy llamativo va a ser prácticamente imitado por otras especies y estas especies van a ser siendo venenosas todas. Entonces acá lo que sucede es que una especie que va a ser venenosa, la otra va a imitar los patrones de coloración. Vean que siempre van a tener manchas negras llamativas y otros tipos de colores que se manifiestan, pero vean que los patrones de coloración negro vienen casi que siendo iguales, son manchitas. Eso es prácticamente un indicio de que estas ranas se imitan entre sí para poder hacer referencia que son sumamente tóxicas si alguien las quiere consumir. Entonces, acá es otro tipo de mimetismo el mulleriano. Acá todas las especies que se imitan son venenosas. En la anterior, que es el batesiano, una especie es venenosa o dañina y la otra únicamente solo imita los patrones de coloración, siendo esta otra especie inofensiva. Por ejemplo, los himenópteros son las avispas. Vean acá, también ocurre una especie de imitación, un mimetismo mulleriano. Vean que esta avispa A, la B, la C y la D tienen los mismos patrones de coloración, negro y amarillo, y alas con tonalidades rojizas, patas, algunas con patas de tonalidad rojizas. ¿Pero qué quiere decir esto? Que estos patrones de coloración van a ser o van a indicar que son especies con aguijones que inyectan veneno y por ende algunas especies van a evitar consumirlas. Luego de esto vamos a tener lo que sería la distribución geográfica. Por ejemplo, en las distribuciones actuales que nosotros conocemos, que es prácticamente la biogeografía, explica lo que sería lo que sería en este caso el proceso evolutivo. ¿Por qué? Porque algunas especies que tienen características muy similares están en otros continentes y eso lo mencionaron mucho en su clase cuando lo vieron, por ejemplo, los aves que no pueden volar y que son de gran tamaño y que tienen cuellos muy largos, por ejemplo, el avestruz, el ñandú, el casuario y el lemú. Entonces, son especies que se encuentran en diferentes continentes, pero tienen características muy en común y eso nos da un indicio que el proceso evolutivo pues también tuvo mucho que ver lo que sería la distribución geográfica. Entonces, en algún momento todas estas especies tuvieron un centro de origen, pero de acuerdo a las condiciones eh, geográficas y prácticamente la separación de los continentes hace muchos años, a esos otros continentes, pero siguen teniendo una estrecha relación en cuanto a sus características. Vemos acá la distribución de estas especies, el avestruz, el ñandú, el casuario, por ejemplo, son aves que vienen siendo o tienen las mismas características. No pueden volar, tienen casi que la misma forma, cuello largo, etcétera, y son de gran tamaño. Y por ende se da indicios de que en algún momento tuvieron un centro de origen y prácticamente un ancestro en común. Lo mismo sucede con los elefantes de Asia y de África, quizás por motivos o cuestiones meramente de migración y también de procesos evolutivos a través de la separación de los continentes, dieron origen a estas dos especies. Y prácticamente la gran diferencia viene siendo en el tamaño de las orejas, eh, la forma del cráneo y se conserva casi que las principales características. Este es el elefante africano que vemos acá con orejas muy largas. Vean que sus orejas, porque son más grandes las orejas de esos elefantes, porque hay más espacio para poder regular su temperatura. Recuérdense que en África hace demasiado calor, mientras que en las selvas asiáticas hace menos calor, hay más humedad, eso sí, pero los elefantes están más
protegidos por la exuberante vegetación. Por ende, no necesitan tener orejas tan amplias para poder regular su temperatura. Y esa sería como que una característica adaptativa de estas dos especies. Y vemos lo siguiente, por ejemplo, los marsupiales. Vamos a encontrar diferentes tipos de marsupiales. Y vemos el otro tipo de proceso evolutivo que nosotros hemos encontrado. La domesticación es prácticamente una especie de evolución selectiva. ¿Por qué? Porque son especies que han sido tomadas por el hombre y de acuerdo a características que han surgido, pues estas especies han sufrido una gran modificación y se han generado una gran diversidad de subespecies. Recuérdense que se han hablado, por ejemplo, en los animales, en los mamíferos principalmente, una especie, por ejemplo, la especie de canis o Canus domesticus, si no estoy mal, es la del perro, la especie o el nombre científico del perro, pero vamos a encontrar diferentes subespecies, es decir, razas. Dentro de la misma especie vamos a encontrar gran diversidad. Pero ¿por qué surgieron estas razas? Gracias al proceso de domesticación. Entonces, surgieron demasiadas razas y quizás con el paso de miles y millones de años, tal vez estas razas en algún momento ya se vayan a considerar especies como tal. Entonces, pero por el momento no se consideran de esta forma porque no han adquirido alguna característica muy en particular que las hagan muy diferentes. Entonces, acá pues la domesticación es producto y gracias a la mano del hombre. Y vean acá también tenemos diferentes subespecies o razas de gallinas. Todas las mismas pertenecen a la misma especie, pero vemos diferentes eh, subespecies con características, por ejemplo, en el plumaje, el tamaño de las patas, la cresta, el color, etcétera. Son muy diferentes. Y por último, vamos a tener los mecanismos de la evolución. Esta sería la última parte de esta tutoría. No sé si tienen alguna duda acerca de lo que vimos anteriormente, jóvenes. No. Muy bien, vamos a seguir entonces. Mecanismos de la evolución. ¿Cuáles van a ser los mecanismos de la evolución? Pues prácticamente van a ser aquellos cambios a nivel genético sobre las poblaciones de unos organismos. Al momento de referirnos de poblaciones, ese término de población hace referencia de cantidades grandes de la misma especie, individuos de la misma especie. Es decir, por ejemplo, si tenemos eh, 100 perros, ese conjunto de 100 perros es la población, pertenecen a la misma especie. Ahora bien, cuando ya vamos a integrar o combinar varias poblaciones, recuérdense que una población es de una sola especie. Cuando ya van a ser varias poblaciones, es decir, cantidades de individuos de diferentes especies, ya se va a denominar comunidad. Esa es la gran diferencia. Acá, pues, únicamente son los mecanismos de la evolución, pues prácticamente son cambios a nivel del genoma de las poblaciones de ciertos organismos o de los organismos, porque todos están este, relacionados al proceso evolutivo. Entonces, prácticamente es un proceso de divergencia gradual a través del tiempo. ¿Esto qué nos quiere decir? Que prácticamente nosotros, conforme vaya pasando el tiempo, vamos a ir, en este caso, generando características que nos van a diferenciar de nuestros ancestros que tuvimos en algún momento. Entonces, acá prácticamente hay dos tipos de teorías en relación al proceso evolutivo. Está la de Lamarck y está la de Darwin y Wallace. Entonces, la de Lamarck nos indica lo siguiente, que que todos los, en este caso es la teoría siguiente, la teoría de los caracteres adquiridos. ¿Qué nos indica esto? Lamarck lo que indica es que prácticamente las características de los organismos pues surgen de acuerdo a las necesidades que estos vayan teniendo, pero
estas características que las especies van adquiriendo, pues se van a ir heredando hacia sus hijos y así sucesivamente. Entonces viene Darwin y Wallace, indican que el proceso de evolución se da por selección natural. ¿Qué nos indica el proceso de selección natural? Que se adapta, que el mejor organismo que mejor se adapte, que mejor este, genere características ante esas adaptaciones del ambiente, del entorno y su relación con otros organismos, es el que prácticamente va a sobrevivir y va a transferir sus genes hacia la siguiente generación. Entonces, ¿cómo vamos a diferenciar estos dos tipos? Acá está la evolución. Vean que la evolución, pues, prácticamente es un proceso divergente y que lleva muchos años. Vean que estos acá se tiene un ancestro en común y prácticamente el ancestro en común pues dio origen a un hipopótamo y a los cetáceos que conocemos actualmente. Obviamente siguieron diferentes linajes, pero vienen siendo mamíferos y que partieron de un ancestro en común. Acá vamos a encontrar dimorfismo sexual. Esto es como que una especie de diferencias entre machos y hembras. Las hembras van a ser, por lo regular, en el caso de los leones, van a ser más pequeñas. Mamíferos, por ejemplo, las hembras siempre son pequeñitas, son más finitas, son más bonitas. Y en el macho siempre son como que toscos. ¿Por qué? Porque son los que defienden ya sea la familia, hacen la mayor parte del trabajo, o lo hacen meramente para la atracción y reproducción. Entonces, ¿qué nos dice la teoría de Lamarck a través de los caracteres adquiridos? Por ejemplo, ellos siempre ponen su ejemplo de las jirafas. ¿Qué pasa con las jirafas? Lamarck lo que decía es que a través del proceso de estas jirafitas, eh, prácticamente las jirafas iban desarrollando, de acuerdo a sus necesidades y adaptaciones, un cuello largo. Y obviamente este cuello largo, conforme las especies fueron alargando su cuello y fueron transfiriendo esas características a sus hijos. Entonces, como ya la mamá tenía el cuello largo, pues ya los hijos iban a tener el cuello largo. Así era la teoría de Lamarck. Entonces, para poder entender esta teoría, por ejemplo, vamos a ejemplificarlo con lo siguiente. La teoría de Lamarck, como dice la teoría de los caracteres adquiridos, de una forma más sencilla de cómo comprenderla es la siguiente. ¿Qué pasa si por ejemplo, un hombre va mucho al gimnasio, toma proteínas, hace mucho músculo? Entonces, ¿qué características va a adquirir ese hombre cuando vaya a ir al gimnasio? Pues se va a poner musculoso, va a tener brazos fuertes, etcétera. ¿Y qué va a pasar si decide reproducirse? Su hijo no va a nacer musculoso, su hijo cuando vaya a crecer no va de repente a generar los músculos como los de su papá. Entonces, esa es la teoría de Lamarck a través de los caracteres adquiridos, es decir, las características del papá musculoso se las va a transferir al hijo, pero cosa que no es así. Entonces, esa es la teoría que Lamarck manejaba anteriormente y lo colocaba en su ejemplo con las, con las jirafas. Entonces, acá se mencionaba de el uso y el desuso de órganos. Por ejemplo, si no se utilizaba un órgano, pues el organismo no lo transmitía a través de sus descendientes, cosa que vino Darwin y Wallace y vienen y descartan esta teoría de Lamarck. ¿Por qué? Como ya hemos mencionado que los caracteres no se transmiten directamente como lo mencionaba Lamarck, por ejemplo, si el papá decidió ser musculoso, el hijo, él no puede transmitir esa característica que adquirió repentinamente a su hijo para que cuando crezca y sea adulto sea musculoso. No, porque el hijo obviamente tiene que ir mucho al gimnasio, tener una dieta para poder incrementar su masa muscular. Por lo tanto, no se hereda. Entonces, viene Darwin y Wallace, lo que hacen es prácticamente proponer la teoría de la selección natural. ¿Qué era la selección natural? Pues lo que ellos proponen es prácticamente en la que sobrevive el mejor organismo que mejor se adapte o que mejor tenga o que tenga mejores características para poder afrontar las condiciones ambientales. Entonces, en esta imagen, pues vemos lo siguiente.
en algún momento hubieron jirafas que en algún momento pues tuvieron cuellos pequeños y las que mejores se adaptaron pues prácticamente fueron las que quedaron y obviamente transmitieron sus genes de generación en generación hasta poder ir siendo seleccionadas únicamente aquellas que tengan cuellos mucho más largos. Obviamente este proceso es muy largo y por ende prácticamente acá lo que nos indica Darwin únicamente es de que las mejores especies que mejores se adapten, pues van a ser las que van a tener la capacidad o la oportunidad de reproducir. Vemos acá el otro ejemplo de selección natural. Vean lo siguiente. ¿Qué pasa con aquellas ratitas que tienen color o tonalidades mucho más claras y que no se confunden con el suelo? Pues obviamente su población va a disminuir. Entonces, en la siguiente generación, lo que va a suceder es que las especies de ratón, o mejor dicho, las ratas que tenían coloración más oscuras, pues son las que van a prevalecer y obviamente esas características las van a transmitir en sus descendientes. Y en la tercera imagen ya vamos a tener mayor cantidad de ratas negras. ¿Por qué? Porque se están disminuyendo aquellas que tienen coloraciones más claras y obviamente el ave o el depredador se las va a comer mucho más rápido. Entonces así es como funciona la selección natural. Sobreviven aquellas mejores que se adapten mucho mejor a esas condiciones ambientales. Esta es prácticamente la comparativa de forma ilustrativa de estas teorías. Arriba tenemos la de Lamarck, que prácticamente dice que los caracteres adquiridos se transmiten de generación en generación. Y la teoría de Darwin que se da por un proceso de selección natural donde mejor se adapten aquellos organismos o que las características hereditarias únicamente van a ser transferidas por aquellos organismos que mejor se adaptan a su entorno. Y vemos acá la gran diferencia. En la teoría de Lamarck vemos que las jirafas al inicio son pequeñas y luego poco a poco van a ir estirando el cuello y así se va transmitiendo esa característica. Entonces la evolución no sucede de esta forma. Entonces acá vemos en la siguiente imagen, en algún momento apareció algún tipo de mutación, una jirafa desarrolló cuello largo y vemos que prácticamente la de cuello pequeño pues muere, no se adapta porque no logra llegar a las hojas más frescas a ciertas alturas, muere y obviamente solo va a permanecer aquellas que van a tener el cuello largo y así van a seguir procreando. Luego de esto mencionamos a lo que sería el ADN. ¿Por qué mencionamos el ADN acá? Porque vamos a mencionar parte de lo que sería este, la parte de la herencia en las siguientes diapositivas. Este es prácticamente un cromosoma, jóvenes. Recuérdense que los cromosomas, pues, es ADN condensado. El ADN, pues, está envuelto por las histonas, que son proteínas que hacen que el ADN pueda condensarse mucho más. Y vean acá, aquí está el ADN. Este cromosoma, pues, ya tiene sus cromátides hermanas, tiene sus dos bracitos. Partes de un cromosoma, esto ya lo saben ustedes, la parte media es llamado centrómero, que es una proteína que une a las cromátides hermanas. Cada cromátide hermana que nosotros vemos acá, la que está acá y la que está abajito, pues son idénticas. ¿Por qué? Porque son hermanas. Cada una surgió a partir de la duplicación semiconservativa del ADN en la fase S de la interfase. Entonces, acá es donde surge este cromátido. Luego de esto sigue lo que sería el gen. ¿Qué es un gen? El gen es prácticamente una porción, una porción de todo el ADN. Es prácticamente cierta cantidad de nucleótidos que van formando lo que sería el ADN y van formando lo que sería esta parte del gen. Una porción de ADN puede considerarse un gen. Vean que todo este ADN que nosotros vemos acá, a pesar de ser pequeño, está formado por fragmentos y cada fragmento es un gen. Cada gen va a expresar alguna característica o va a desempeñar o indicar alguna función en el interior de la célula o a nivel de organismo. Entonces vemos acá cómo está configurado un cromosoma. Tienen brazos, tienen cromátides hermanas, un centrómero y otras partes que no nos interesan. Entonces,
Cada cromosoma va a tener a su homólogo. Vemos acá que aquí están los dos, el par de homólogos, uno que es ya es dado por la mamá y el otro que es dado por el papá. Y ven acá, cada cromosoma homólogo va a tener en el mismo lugar los mismos genes. Vean, los homólogos van a tener la misma ubicación de los genes. Por eso es que se les dice a ustedes que los cromosomas homólogos no son iguales, sino que son similares, porque no van a expresar en la misma intensidad sus genes, a pesar de que ellos van a expresar la misma característica. Entonces, esa sería prácticamente la conformación de un cromosoma homólogo, y prácticamente vemos cómo sus genes están en la misma posición, expresan la misma característica, ya sea color de ojo, ya sea color de piel, pero no lo van a hacer en la misma intensidad. Aquí vamos a encontrar ya dominancia y recesividad. Luego de esto sigue lo que sería el genotipo y el fenotipo. ¿Qué es el genotipo? Es prácticamente el conjunto de genes que nosotros encontramos en un cromosoma o en un organismo. Entonces, el fenotipo es prácticamente la expresión que nosotros distinguimos con nuestros ojos o de forma física en un individuo, ya sea el tamaño, coloración, el olor, por ejemplo. Esto tiene mucho que ver también. Y el fenotipo, pues, es prácticamente la combinación del genotipo más el ambiente. Por ejemplo, el fenotipo de una persona blanca es tener coloración de piel blanca. Y prácticamente si esta crece en ambientes, por ejemplo, en las regiones cálidas donde hay mucha exposición de sol, pues aparentemente estas personas van siendo, su coloración va siendo modificada por la exposición del sol, pueda que se torne como que morena clara, etcétera, o un aspecto mucho más quemado. Y uno dice, bueno, es como que moreno, ¿va? Pero en realidad no, su genotipo es blanco, pero prácticamente con las condiciones del ambiente su fenotipo va a ir modificándose. Entonces el genotipo más el ambiente va a dar lugar a lo que sería el fenotipo. Dentro de estos genes que habíamos mencionado anteriormente vamos a encontrar a los dominantes y a los recesivos. ¿Cuáles van a ser aquellos dominantes? Aquellos que se expresan con mayor intensidad, es decir, que tienen mucho más peso en expresarse que los otros. Y esos otros se les va a denominar recesivos. Son los que casi que van a pasar desapercibidos, salvo que salvo que los homólogos, tanto del padre y de la madre, sean homocigotos, es decir, que presenten genes recesivos en ambos cromosomas, pues el gen recesivo se va a expresar, pero de lo contrario no lo hará. Luego de esto siguen los otros términos, heterocigoto y homocigoto. Heterocigotos son las formas diferentes de un gen en particular. Por ejemplo, si de un lado hay un gen dominante y del otro hay gen recesivo, a ese organismo se le va a denominar que es heterocigoto. Pero si es homocigoto, vamos a encontrar ya sea dominante, dominante y recesivo, recesivo, a eso se le denomina homocigoto. Ejemplo, vamos a pasar de este lado. Por ejemplo, si nosotros, solo quiero ver si funciona acá la pluma. No funciona la pluma. Voy a pasar acá en la siguiente presentación. Por ejemplo, si nosotros tenemos la siguiente conjugación de genes, por ejemplo, en el papá vemos que hay un gen dominante y hay un gen recesivo. Acá no sabemos de qué características va a manifestar. Solo veamos lo siguiente. Por ejemplo, el gen del padre va a tener un gen dominante y un gen recesivo. Y en la madre portadora también va a haber un gen dominante y un gen recesivo. Imaginémonos que el gen C en cada uno de estos padres, recuérdense que acá solo tomamos los homólogos de un tipo de cromosoma, quizás sea el tipo del cromosoma 1, 2, 3, etcétera, pero solo es un homólogo nada más de ambos padres. Recuérdense que estos cromosomas van a sufrir meiosis, se separan y obviamente pueden unirse, tanto este que está de este lado con con genes dominantes puede unirse a este otro. Entonces, acá lo que nosotros vemos en la parte del papá son los homólogos y acá son los homólogos también. ¿Qué pasa si estos se reproducen?
pues puede haber una combinación de 4 posibilidades. Entonces, ¿qué va a pasar? Tenemos 4 posibilidades de qué tipo de genotipo va a ocurrir con el organismo de la persona. Entonces va a ocurrir lo siguiente. Acá, el primer hijo pueda que sea, que resulte siendo con genes dominantes, la hija que tenga genes dominantes y recesivos, y el hijo de acá, pues que tenga genes dominantes y recesivos a la vez, y acá, pues que sea genes recesivos. Entonces, ¿qué va a pasar cuando uno de los descendientes tenga los mismos genes? Va a ser homocigoto. Estos dos que vemos acá, pues van a ser heterocigotos. Y acá, pues va a ser un organismo o un descendiente homocigoto. ¿Por qué? Porque va a tener el mismo tipo de, de gen. Entonces, acá se me fue la mano, puse una C negra, pero en realidad es una C roja, minúsculas, es recesiva. Entonces, acá vemos cuándo aplicar este término de homocigoto, heterocigoto, homocigoto. Cuando los mismos genes dominantes aparecen en el cromosoma, van a ser homocigotos, pero cuando hay recesivo y dominante, se les denominará heterocigoto. Y seguimos con la parte de la evolución. ¿Cómo puede ocurrir la evolución en las especies? Pues puede ser a través de mutación, que son prácticamente alteraciones en cuanto a la secuencia de los nucleótidos que conforman el ADN. Un- una alteración o la remoción de un nucleótido pues ya desencadena prácticamente una mutación en alguna especie, ya sea para el cambio de color, ya sea el cambio de tamaño, etcétera. Esas son prácticamente cambios que pueden ocurrir con estas especies. El otro tipo de o responsable de lo que sería la evolución, si lo queremos ver de esa forma, o cómo ocurre la evolución, es la recombinación genética. La recombinación genética es mucho más lenta y esta se da cuando los organismos pues prácticamente se reproducen sexualmente. Recuérdense que en la parte de la meiosis hay una especie, hay una parte ahí donde ocurre recombinación, cuando se cambian genes, prácticamente viene siendo esta parte, donde los organismos a través de su recombinación y cruzas con otras, con la misma especie, pero con diferentes características muy en particular, pues van mejorando a sus descendientes y obviamente van surgiendo características que superan prácticamente a los progenitores. Entonces es un proceso mucho más largo, genera gran diversidad y formas en las especies. La selección natural, eso ya lo habíamos mencionado, que es prácticamente organismos que vienen siendo mejor adaptados ante las condiciones adversas del ambiente. ¿Cuáles van a ser las premisas de la selección natural? Va a ser la sobreproducción de individuos, va a ser la variación entre los individuos, competencia, y vamos a encontrar la supervivencia para la reproducción. Y acá, pues, la sobreproducción de individuos es que los organismos que mejor se adaptan, pues van a tener la capacidad de reproducirse, ya que se adaptan mejor a estas condiciones. La variación entre individuos, lo que nos da indicios es que va a haber una recombinación entre estos organismos, lo que nos va a dar una gran diversidad en cuanto a la recombinación. Va a haber competencia entre organismos, individuos de la misma especie compiten entre sí, obviamente por alimento, por espacio, etcétera, y obviamente la supervivencia para la reproducción. Recuérdense que en todos los organismos ocurre esta parte, donde aquellos organismos con características mucho más visibles o físicas que son llamativas, pues tienen mejor oportunidad de reproducirse con las hembras. O más bien, el que tenga la capacidad de poder resolver de forma competitiva, es decir, a través de luchas entre machos dominantes, pues va a tener la capacidad de poder reproducirse con las hembras. Y por último tenemos la deriva continental, que es otra prueba de que hubo un centro de origen donde se originaron muchas especies. Esa fue postulada por Alfred Wegener. eh, Prácticamente a través de sus estudios, él lo que
obtuvo es de que a través de miles y millones de años, pues el planeta estuvo en algún momento unido y que a través de estos procesos de separación, a través de placas tectónicas, perdón, pues ocurrió un proceso llamado deriva continental, donde prácticamente estos continentes pues fueron desplazándose y separando prácticamente el centro de origen de muchos. Actualmente pues eh, hay 15 actualmente placas tectónicas, pero cuando él estuvo haciendo sus estudios pues estableció que habían 7 principales. Vemos acá prácticamente la distribución de estas placas tectónicas. Algunas son muy recientes y otras son muy antiguas. ¿Y qué pasó con esto? Me dice que hubo un continente, un supercontinente unido hace millones de años, llamado Pangea, que prácticamente estaba rodeado por Pantalasa, que era todo el océano que rodeaba a este supercontinente. Luego se dividió en Laurasia y Gondwana, que fueron separados por un océano llamado Tetis. Esta es una parte muy teórica. ¿Por qué se dice que hubo deriva continental? Porque gracias a los estudios fósiles que nosotros mencionamos anteriormente, encontraron restos fósiles, por ejemplo, de este reptil llamado Sinognathus, que prácticamente se ha encontrado en las partes medias tanto de Sudáfrica y África, entonces, de Sudamérica, perdón, y África. Entonces, eso da un indicio de que en algún momento estos continentes estuvieron unidos hace millones de años. Y obviamente, debido a la deriva continental, pues obviamente estos organismos pues van apareciendo en estos continentes a pesar de que están separados. Esto sería prácticamente la tutoría de jóvenes. No sé si tengan alguna duda. ¿Alguna duda que tengan hasta el momento, muchachos? No, ingeniero, todo claro por mi parte. Igual conmigo. Muy, muy bien. Ok, perfecto. Entonces, si no hay dudas, muchachos, nos vemos el día de mañana a la misma hora, a partir de las 2, y mañana daríamos inicio con las biomoléculas. Gracias.